La mañana de Navidad llegó con sus rituales de siempre, los rollitos de canela de mi madre Margaret, ligeramente quemados por los bordes. Douglas, mi padre, empeñado en encender la chimenea, aunque el termostato marcara 22 grados. Y Jenna, mi hermana, apareciendo con ese retraso estratégico que siempre le garantizaba una entrada triunfal. En la esquina del salón, el árbol parpadeaba con las mismas bombillas doradas de mi infancia. Podía recorrer con la vista cada grieta de los adornos, cada desconchón en el reno de cerámica. Imperfecciones que nunca se nombraban, como si el propio espíritu navideño exigiera ese pacto de silencio. Mi madre Margaret Hart se paseaba con su bata roja de terciopelo como una reina abriendo audiencia. Resplandecía mejillas sonrojadas, sonrisa amplia. En la mano, una cajita envuelta en papel dorado con un lazo de satén. Se giró hacia Jenna, mi hermana pequeña por 2 años, aunque en el fondo siempre fue su única hija, al menos en espíritu. «Ábrelo», le dijo con los ojos brillantes. Jenna Blake, con su melena recién peinada y su jersey rosa empolvado, soltó uno de sus característicos jadeos antes incluso de tocar el lazo. Ese era su talento, dramatizar cada momento como si la vida fuese un eterno casting navideño. Despegó el papel lentamente, deleitándose con cada segundo. Dentro, una llave plateada reposaba en una caja forrada de terciopelo. Jenna chilló. Podía sentir ya la sonrisa satisfecha de mi padre incluso antes de mirarle. «Le hemos comprado una casa», anunció Margaret con la voz temblorosa como si acabara de revelar un milagro. Jenna los abrazó a ambos con un entusiasmo que rozaba lo teatral. Yo sonreí también. No por alegría, por reflejo condicionado. Luego Margaret se volvió hacia mí, mirada suave, voz casi susurrante. «Algún día lo entenderás», dijo, pero yo ya lo entendía. Mi regalo fue un sobre blanco sin distintivos. Douglas me lo dejó en el regazo con una discreción casi burocrática. Sin ceremonia, sin aplausos. Solo el susurro del papel al rozar la tela y un silencio tan espeso que habría derretido terciopelo y cintas por igual. No lo abrí de inmediato. Se quedó allí sobre mis piernas como algo frágil y vagamente humillante. No era solo una muestra de lo que me faltaba, era un recordatorio de lo lejos que estaban dispuestos a llegar para hacerme creer que esa ausencia era normal. Douglas me lo había entregado con la misma energía con la que entrega la factura de la luz, sin contacto visual, sin emoción, solo un seco toma. Mientras tanto, Jenna seguía chillando, alzando su nueva llave hacia la luz como si fuese de diamantes, no de hipotecas ni favoritismos. Margaret se secaba las lágrimas con una servilleta y murmuraba algo sobre encimeras de granito y vestidores. Volví a mirar el sobre, sin tarjeta, solo mi nombre escrito a mano en la esquina con la caligrafía ornamentada de mi madre, esa que había perfeccionado durante años en carteles de Lampa y etiquetas de regalos. Pasé el dedo por la solapa, pero no lo abrí, porque aunque aún no sabía lo que contenía, ya sabía lo que significaba. Significaba que seguían viéndome como siempre. Tenía 9 años la primera vez que horneé mis propios pastelitos de cumpleaños, de chocolate, con demasiado aceite y poco azúcar. Margaret me ayudó, pero solo porque Jenna tenía ensayo de ballet y no quería que la cocina oliese raro. Esa misma mañana bajé temprano con la esperanza brillando en los ojos, imaginando globos, una tarjeta, algo. La cocina estaba vacía, ni regalos ni velas, solo el olor a tostadas quemadas. Y Margaret tarareando mientras cepillaba el pelo de Jenna en la habitación de al lado. Ese mismo año Jenna tuvo una fiesta en el jardín con ponis. Incluso vecinos que no soportábamos se pasaron con regalos brillantes y halagos ensayados para una niña que no era suya. Para cuando llegué a secundaria ya había dejado de esperar nada. Cuando me gradué con honores, Margaret no vino. Jenna tenía un campeonato regional de danza. Recibí un mensaje: «Estamos muy orgullosos. Lástima no poder estar». A por todas, cuando gané el primer premio en la Feria Estatal de Ciencia, con una maqueta de presa hidroeléctrica totalmente funcional, Douglas apareció con 15 minutos de retraso y se marchó antes de que empezara la entrega de premios. Tenía una partida de golf con alguien importante la semana siguiente.
pero cuando Jenna consiguió un anuncio de champú de 30 segundos, organizaron una cena por todo lo alto. Hubo brindis con champán, enmarcaron una imagen del producto como si fuese un Pulitzer. Hay un instante al que vuelvo más de lo que debería. Fue durante la gala de premios académicos del último curso. Había trabajado como una condenada de forma casi inhumana, 2 trabajos de media jornada, expediente impecable, redactaba ensayos hasta que se me agarrotaban los dedos y los párpados me pesaban como plomo. Me llamaron para entregarme la beca más prestigiosa delante de un auditorio abarrotado. Subí al escenario, recorrí la sala con la mirada y ahí estaba ella. Margaret. Primera fila. No aplaudía. Solo deslizaba el dedo por la pantalla de su móvil. Cuando bajé con el diploma aún caliente entre los dedos, levantó la vista y dijo lo suficientemente alto como para que los padres cercanos la oyeran. Bueno, al menos se le da bien algo. Bien. Esa frase cortó los aplausos como una navaja de sierra. Incluso ahora puedo oírla. Hubo un tiempo en que me preguntaba si todo estaba solo en mi cabeza, si yo era la hija amargada a la sombra de una hermana más brillante. Pero el favoritismo no se susurra, se graba a fuego. Se instala en las cenas navideñas, en las llamadas de cumpleaños, en todos esos momentos en los que el amor debería hablar más alto que cualquier otra cosa. Aquella mañana, mientras Jenna sujetaba una llave de casa y yo sostenía un sobre sin vida, dejé de preguntármelo. Supe exactamente cuál era mi lugar. Y supe algo más también. No era el momento de hablar. Aún no, pero se acercaba. Abrí el sobre con el mismo cuidado con el que se abre una herida que sabes que dejará cicatriz. Dentro solo había una hoja. Nada de carta ni una nota. Solo una impresión de una oferta de trabajo auxiliar administrativa en una oficina de seguros regional. Puesto de entrada, salario por horas, y en la parte inferior, en letras de molde duras, apretadas y autoritarias, estaba escrito con la inconfundible letra de Douglas Pensé, que esto se ajustaba más a tu nivel. Me quedé mirando el papel sin pestañear, los dedos helados. Nadie se dio cuenta. Jenna seguía hablando de las puertas francesas y de un rincón de lectura monísimo. Margaret ya estaba rellenando su taza de café. Dejé que el papel cayera dentro del sobre, lo doblé 2 veces y lo metí debajo de mi pierna, no para esconderlo, solo para acabar con ello. La sala estaba llena de ruido, pero nada llegaba hasta mí. Lo único que oía era ese susurro áspero del papel rozando contra sí mismo como si murmurara que jamás pertenecería a ese mundo, al suyo. No me dieron menos por olvido. Me dieron menos porque estaban convencidos de que yo necesitaba menos. Porque siempre me las apañé sola. Pagué mi propio alquiler. Hice mis cajas. Fui quien respondió al teléfono cuando llamó la enfermera del colegio. Y creo que eso es lo que más dolía, no el desprecio, sino la seguridad absoluta con la que lo ejecutaban. No actuaban con crueldad, actuaban con coherencia. No tenía intención de volver. Pero la culpa sabe disfrazarse de deber. Más aún cuando tu madre llama 2 veces en una semana usando palabras como tu padre dolorido y no puede levantar las cajas sin ayuda. No fue la petición lo que me hizo volver. Fue el tono. Esa dulzura empalagosa cargada de reproche implícito. Como si negarme fuera sinónimo de ser fría o egoísta. Como si décadas enteras de silencios y ninguneos pudieran enterrarse bajo una única llamada envuelta en falsa preocupación. Podía borrar todos los agravios de años con un solo favor un sábado. Así que dije que sí. Conduje las 4 horas hasta casa, aparqué en el mismo camino de entrada que Douglas seguía bordeando con regla y tijeras de podar, y entré en una casa que olía exactamente igual que siempre, a pulimento de limón, carne recocida y un ligero rastro a quemado que nadie mencionaba jamás. Jenna no estaba. Está ocupada, murmuró Margaret, con un suspiro cargado de reproche, como si su ausencia fuera culpa mía. Sonreí, asentí, pronuncié las frases esperadas. Para el sábado por la noche ya habíamos cumplido la lista, ayudar a Douglas con las cajas del garaje, soportar las quejas de Margaret sobre el novio de Jenna, y sobrevivir a una cena donde cualquier conversación terminaba girando inevitablemente en torno a las reformas del chalet del lago.
A las 10 de la noche no lograba conciliar el sueño. La habitación de invitados, la que antes llamaba mía, aún conservaba mis viejos trofeos de fútbol, como testigos de que en efecto una vez estuve allí. Pero las paredes se sentían más estrechas ahora, como si recordaran cuántas palabras me tragué entre ellas. Vagabundeé descalzo y en silencio. La puerta del despacho de Douglas estaba entreabierta. Solo eso ya era extraño. Protegía ese cuarto como si fuera un santuario, luces siempre apagadas, persianas cerradas, cajones con llave contraseñas en cada rincón. Y sin embargo, allí estaba abierta. La caja fuerte seguía oculta tras el archivador, pequeña y gris, inconfundiblemente suya. Pero esta vez, por primera vez, el pestillo colgaba suelto. Debería haber cerrado la puerta y alejarme, pensar que fue un descuido y ya está. Pero algo me detuvo, un nudo en el estómago que me susurraba. ¿Qué te esconden que Jenna ya sabe? Me arrodillé con cautela. Dentro había hileras de carpetas manila, todas meticulosamente rotuladas, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedades, extractos bancarios. Algunas me sonaban, otras eran completamente nuevas. Pasé páginas en silencio, hasta que di con ella, un sobre blanco sellado. En el frente de puño y letra de Douglas abrir, tras mi fallecimiento. Mis manos se detuvieron, luego lo abrí. Dentro había un testamento, pero no el que recordaba de años atrás, aquel que leyeron delante de todos cuando Jenna cumplió 21, donde todo se repartía por igual. Este era diferente. Mi nombre aparecía primero. Junto a él, un número catastral, una propiedad de la que jamás me habían hablado. Al principio pensé que era un error, pero en la página siguiente un título de propiedad, a mi nombre, y debajo una autorización firmada para transferir fondos, también con mi nombre. Pero no era mi firma, la inclinación era incorrecta. La R no tenía el rizo habitual. Sentí cómo el aire se atascaba en mi garganta. Alguien había firmado por mí, y no solo una vez. Según los movimientos bancarios adjuntos, llevaban años usando mi identidad. Mi nombre manipulado como si fuera un mueble más de una casa donde ya no tenía llave. Me quedé allí, bajo la tenue luz del flexo, intentando recomponer las piezas. No era solo que me hubiesen ocultado algo, era que habían escrito una vida paralela y me habían encajado en ella sin pedirme permiso. No dije nada aquel fin de semana. En el desayuno del domingo, Margaret me sirvió el café. Con su habitual alegría impostada, me preguntó si al fin había encontrado un trabajo de verdad, y luego se lanzó con entusiasmo a contar la última idea de podcast de Jenna, algo sobre marca personal y autenticidad influyente. Douglas ni levantó la vista de su tostada. Yo sonreía, sentí. Interpreté el papel que escribieron para mí hace años. Al mediodía ya estaba en la carretera de vuelta alegando compromisos laborales. Ni me molesté en inventar excusas. Nada más llegar a casa pedí todos mis informes de crédito. Cuentas, movimientos, alertas que había ignorado. Tardé poco. La casa. Mi casa, la que habían envuelto con capas de silencio, era real. Comprada hacía 6 años. Financiada a través de un fideicomiso vinculado a mi número de la Seguridad Social. La dirección coincidía con la del documento que encontré en la caja fuerte. Pero eso era solo el principio. Lo que vino después fue una maraña cada vez más espesa de transacciones financieras. Transferencias silenciosas entre los extractos de las cuentas familiares no cuadraban. Movimientos extraños, fondos reasignados, autorizaciones firmadas con una firma que definitivamente no era la mía. Volví a repasar todo sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Entonces llamé a alguien en quien confiaba, de verdad una amiga de la universidad, ahora abogada especializada en estructuras patrimoniales. No le conté toda la historia, solo le envié los documentos ordenados con precisión quirúrgica, como si intentara explicarle algo que ni siquiera yo me atrevía a sentir todavía. Tardó 2 días en devolverme la llamada. Su tono era sereno, pero sus palabras filosas. Clara, si quisieras denunciar por fraude tendrías base suficiente, me dijo. Pero no es venganza lo que buscas, ¿verdad? Tenía razón. No era revancha lo que necesitaba. Era comprensión y luego control. Así que empezamos a escarbar, con sigilo, con paciencia,
Y lo que descubrimos en las semanas siguientes rozaba lo absurdo, una ironía cruel digna de una novela barata. Sobre el papel resultaba que era más rica de lo que jamás imaginé. No como para salir en las revistas, pero sí lo suficiente como para sentir el peso de la traición. Una casa, una cuenta de inversión que ni siquiera sabía que existía y participaciones en una sociedad familiar, utilizada para blindar activos durante el breve y desastroso emprendimiento de cosmética de Jenna. Pero el detalle más revelador fue la casa del lago, su orgullo, su refugio, su herencia. Aquella casa había sido hipotecada en secreto 3 años atrás para financiar la línea de cremas fallida de Jenna. Habían intentado arreglarlo en silencio. Douglas probablemente creyó que podría devolver el dinero antes de que el banco notara el agujero. No pudo. Cuando encontré la escritura ya estaba marcada para subasta. Y ahí fue donde la historia cambió. Porque la compré. No directamente, no como Clara Martín. Creé una sociedad instrumental, utilicé a mi abogada como apoderada y presenté la oferta a través de un agente fiduciario, legal, impecable, irrefutable. Los trámites tardaron semanas, pero el día que sostuve la escritura entre mis manos, supe que por primera vez tenía algo que ellos deseaban. Y no se trataba de la casa, se trataba de romper la cadena, de dejar claro que había visto con ojos abiertos cada gesto de negligencia y desprecio, y esta vez no pensaba tragarlo. Aún no sabían nada. Margaret me seguía escribiendo sobre la cena de Navidad, preguntando si iría, si podía llevar vino, si había oído hablar del nuevo novio de Jenna. Douglas me envió por correo un anuncio de empleo con el asunto, algo con estabilidad, y no respondí, porque el silencio cuando te pertenece no es debilidad, es poder aguardando el momento exacto para hablar. Y ese momento se acercaba. La Navidad llegó como siempre, la misma corona deshilachada colgada en la puerta, las mismas tazas con renos descascarillados en la cocina, la misma chimenea encendida más por costumbre que por calor. Todo era tan familiar que resultaba falso. Jenna ya estaba allí, envuelta en un conjunto nuevo de cachemir, abrazándose a sí misma como si el salón entero le debiera una ovación. Douglas permanecía junto a la chimenea con su taza de café, observando como si tomara inventario. Margaret flotaba de un lado a otro canturreando villancicos desafinados y preguntando al aire si los rollitos de canela estaban hechos. Dejé mi regalo bajo el árbol sin decir palabra, una caja blanca, sin lazo, sin purpurina, sin etiqueta. Solo, espera, pasamos por todos los rituales. Jenna abrió un bolso de marca y jadeó con precisión de actriz. Margaret rompió a llorar. Douglas rió por lo bajo. Brindamos por nuevos comienzos y hogares soñados. Yo asentí, tomé un sorbo de café. Esperé. Y entonces fue mi turno. Le tendí la caja a Douglas con cuidado como si fuera algo frágil. Él la cogió con ambas manos, con esa sonrisa que reservaba para los regalos inútiles. Jenna soltó una risita. Seguro que son calcetines. Douglas abrió la caja con desgana, no por cautela, sino por desinterés. Levantó la tapa. Vio el sobre cerrado con cera. Durante un instante dudó. Luego rompió el sello y desplegó los documentos. Al principio su rostro no cambió, solo un leve endurecimiento en la mirada. Luego palideció. Volvió a leer la primera página más despacio, la escritura notarial. Mi nombre, la propiedad, la casa del lago. Pasó a la segunda hoja, la firma falsificada, la advertencia legal de mi abogada. Su mano tembló apenas. Margaret se inclinó sobre su hombro. Seguía sonriendo hasta que sus ojos captaron las palabras en negrita al principio del documento. La sonrisa se deshizo como vaho en un cristal. «Clara, ¿qué es esto?», me preguntó. La miré serena. «Es exactamente lo que parece», parpadeó. Douglas no dijo nada, ni una palabra. Margaret volvió a mirar el papel, luego a él. Su boca se abrió, se cerró, y volvió a abrirse. Tú no me lo dijiste», susurró. No era una pregunta, era un veredicto. No crujió con estrépito ni se rompió como en las películas. Se quebró como lo hacen los huesos, limpio y irreversible.
Isabel apretó su bolso contra el pecho como si el cuero pudiera protegerla. Miró a su alrededor confundida. Nadie explicó nada. Nadie se movió. El silencio se espesó viscoso, lento como miel derramada sobre una alfombra. Irrecuperable. Me incorporé despacio alisando el bajo del jersey y lo dije como si estuviera agradeciendo un café sin drama. No voy a compartir la casa del lago. No esta vez. Nadie respondió, ni siquiera un gesto. Solo el susurro seco de los papeles en manos de Germán, intentando desesperadamente hacer que aquellas palabras significaran otra cosa. Elena dio un paso atrás como si poner espacio de por medio pudiera amortiguar la traición. Su mirada rebotaba entre los documentos y el rostro de él. Y entonces lo entendí. No era solo la verdad lo que acababa de soltar, era el final de una representación ensayada durante años. Y la única que no se equivocó en su entrada fui yo. Nadie dijo nada. Durante mucho rato. Germán seguía inmóvil sosteniendo los documentos como si pudieran volverse ceniza si se atrevía a moverse. Las manos antes temblorosas ahora parecían mármol. Blanquecinas, atrapadas. Elena estaba junto a él congelada a medio paso. Su rostro era una grieta entre la incredulidad y algo aún peor, el reconocimiento. No estaba enfadada todavía. La rabia necesita energía. Lo que vi en su cara era más hondo la devastación silenciosa de quien ve cómo se resquebraja el relato que ha sostenido su vida entera y se queda con los fragmentos en las manos sin saber qué hacer con ellos. Isabel no había dicho ni una palabra. Agarraba su bolso nuevo con ambas manos, como una niña abraza un peluche durante una tormenta. Miraba de un rostro a otro parpadeando como si todos hablásemos en un idioma que no conocía. No tenía referencias, ningún guión. Y eso más que nada me confirmó la magnitud de la mentira. Tampoco a ella se lo habían contado nunca. O quizá pensaron que no podría soportarlo. Me quedé un momento más dejando que el silencio trabajara por mí. Ya no necesitaba decir nada más. No iban a disculparse, ni a justificar nada, ni siquiera a preguntar cómo me enteré. Porque hay verdades que no necesitan pronunciarse para ser comprendidas. Cuando extendí la mano hacia el abrigo, Elena dio un respingo, como si hubiera levantado la mano para golpearla. Pero no me moví rápido, solo con firmeza, como alguien que ya no teme cerrar la escena. Me detuve en la puerta, no por dramatismo, solo para mirarles de verdad. Germán seguía mirando los papeles como si parpadear rompiera el hechizo. Elena se derrumbaba por dentro centímetro a centímetro. Isabel callada, por primera vez, y yo erguida, presente. Para que quede claro, dije sin levantar la voz, no lo devolveré, ni la casa, ni mi apellido, ni mi lugar, nunca más. Eso fue todo. Abrí la puerta y dejé que el aire helado de diciembre se colara como una corriente furiosa tras la rotura de una presa. Me golpeó la cara como lo hace la verdad fría, nítida, definitiva. Esa misma tarde comenzó a nevar. Copos lentos, constantes, descendiendo en ese silencio que solo el invierno comprende. No es que el aire se calle, es que se posa. Cada sonido amortiguado, cada borde suavizado. Me senté en un sillón viejo junto a la ventana de la casa del lago. Mi casa del lago. Una manta sobre los hombros. El café enfriándose poco a poco. No había música, ni voces. Solo el crujido tenue de la madera cuando el viento rozaba las paredes. No era una casa lujosa. Necesitaba suelos nuevos. La chimenea echaba humo cuando no debía. El termostato hacía clic 3 veces antes de encender. Pero era mía, y nadie me la había regalado. Nunca pensaron que acabaría teniéndola. Intentaron esconderla entre cláusulas, suposiciones, y la comodidad de creer que yo no miraría demasiado, que no preguntaría, que seguiría en mi papel, la discreta, la eficiente, la que limpia los desastres, sin preguntar por qué ocurrieron. No me sentía victoriosa. Nada de esto sabía a triunfo. Sabía a alivio, a ese suspiro que no sabes que has estado conteniendo durante años. Pensé en llamar a alguien, una amiga, una voz ajena a la familia, solo para decirlo en voz alta lo que hice, lo que descubrí, lo que recuperé. Pero no lo hice. Algunas historias no necesitan testigos. Algunas verdades no buscan aplausos.
No sabía si alguno me buscaría, si Elena llamaría con la voz cargada de verdades a medias y remordimientos bien calculados, si Germán enviaría recortes del periódico local como si nada hubiera pasado, si Isabel mandaría un meme fingiendo que seguíamos siendo cercanas. Quizá lo harían, quizá no, ya no me importaba. No había rabia en mí, no buscaba reconciliación, había trazado una línea, no desde el rencor sino desde la supervivencia, y esta vez no iba a retroceder. La nieve seguía cayendo, lenta, inquebrantable. La vi cubrir la barandilla, los árboles, los bordes del lago. Lo curioso es que ahora que por fin poseo aquello que más valoraban, ni siquiera lo deseo, pero necesitaba que supieran que podía hacerlo, que podía quitárselo, como ellos me fueron quitando partes de mí año tras año envueltas en silencio, y lo llamaron amor. Si alguna vez saliste de una habitación y no volviste a mirar atrás, deja un simple punto. Sabré que estuviste aquí.